Hoy quiero contarte la historia de Elena. Esta historia nace de muchas conversaciones que he tenido con mujeres que sienten que viven en segundo lugar. Capítulo 1. Elena, el día que dejó de vivir en segundo lugar. La mujer que empezó a elegirse. Antes de comenzar esta historia, quiero decirte algo. La mujer que vas a escuchar hoy no es un personaje inventado desde la fantasía. Es el reflejo de muchas mujeres que después de los 40 o los 50 comienzan a darse cuenta de algo incómodo. Han estado viviendo para todos menos para ellas mismas. Esta no es una historia de drama ni de ruptura escandalosa. Es una historia de conciencia. Y si algo de lo que escuches hoy te mueve por dentro, quiero que lo escuches sin juicio, porque a veces el despertar no llega con ruido, llega en silencio. Y cuando llega, ya no hay forma de volver atrás. Parte 1. La vida que parecía normal. La vida de Elena parecía estable. A los 50 años tenía un matrimonio de más de 2 décadas, 2 hijos que ya estaban construyendo su independencia y un trabajo que le había dado autonomía y reconocimiento. Desde afuera, nada parecía desordenado. No había crisis visibles ni discusiones constantes. Todo funcionaba como debía funcionar. Cada mañana salía de casa con una agenda clara. En la oficina era organizada, eficiente y respetada. Sus compañeros acudían a ella cuando necesitaban claridad. Sabía sostener reuniones tensas sin perder la calma. Sabía tomar decisiones. Cuando hablaba, la escuchaban. No necesitaba elevar la voz para que su criterio tuviera peso. En ese espacio, Elena era visible. Tenía presencia, tenía impacto. Sin embargo, al regresar a casa cada tarde, cambiaba de forma casi imperceptible. No era un cambio brusco ni agresivo. Era más bien un desplazamiento silencioso. En el trabajo participaba activamente en decisiones importantes. En casa se adaptaba a ellas. Afuera defendía ideas con firmeza. Adentro medía sus palabras para no alterar la armonía. Durante años pensó que eso era madurez. Ser flexible, ser comprensiva, ser la que sostiene el equilibrio cuando otros se alteran. La primera incomodidad no llegó como una idea concreta. Fue una sensación física que empezó a repetirse. Un cansancio distinto que no se iba con una noche de descanso. Una ligera presión en el pecho al cruzar la puerta de casa después de un día exigente. No era rechazo hacia su familia, era anticipación. Sabía que al entrar retomaría el rol que había aprendido a ocupar, el de resolver, acomodar y contener. Una tarde especialmente larga en la oficina marcó un punto interno. Había defendido un proyecto frente a directivos, había sostenido objeciones y había salido con satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Estaba agotada, pero también orgullosa. Solo quería llegar a casa y sentarse unos minutos sin tener que decidir nada más. Al entrar encontró a su esposo en la cocina, hablando por teléfono. La saludó con un gesto breve sin interrumpir la conversación. Mientras dejaba el bolso y se quitaba los zapatos, escuchó que confirmaba planes para el fin de semana. Cena el sábado con unos amigos, salida el domingo por la tarde, todo acordado con naturalidad. Cuando colgó, le comentó los planes como si fueran un dato más del día. Dijo que hacía falta salir un poco y que seguro ella también le vendría bien. No preguntó si tenía otros compromisos, no preguntó si estaba cansada, no preguntó cómo había sido su jornada. Elena respondió con un está bien, casi automático.
Era una reacción aprendida. No era la primera vez que una decisión se comunicaba en lugar de compartirse. Sin embargo, esta vez algo no encajó del todo. No fue enojo inmediato. Fue una pregunta interior que apareció con una claridad inesperada. ¿En qué momento dejé de participar realmente en las decisiones que afectan mi propio tiempo? La pregunta la acompañó el resto de la noche. Mientras cenaban, sus hijos hablaban de sus propios planes. Uno consideraba mudarse el próximo año. La otra pensaba en hacer un viaje largo. Elena los escuchaba con orgullo genuino. Siempre quiso que fueran autónomos, pero mientras los oía proyectarse hacia adelante, sintió que ella llevaba años en pausa. No porque no hiciera nada, hacía mucho, trabajaba, organizaba, sostenía y no avanzaba hacia algo propio. La escena en la mesa era tranquila, nadie discutía, todo parecía normal. Y sin embargo, en medio de esa normalidad, Elena percibió con nitidez que su lugar se había vuelto casi automático. Era la que estaba para todos, la que facilitaba, la que entendía, la que cedía. Al acostarse esa noche, recordó la facilidad con la que había dicho, «Está bien». Pensó en cuántas veces había aceptado ajustes sin detenerse a evaluar si realmente quería hacerlo. Horarios, planes, decisiones pequeñas, siempre parecía lo más práctico. Siempre parecía lo menos conflictivo. Poco a poco, sin darse cuenta, había aprendido a acomodarse antes de que la acomodaran. La vida de Elena seguía funcionando. No había una ruptura ni una crisis evidente. Pero bajo esa estabilidad comenzaba a formarse una fisura silenciosa. No era rabia, no era resentimiento, era conciencia. Y la conciencia, una vez que aparece, ya no se puede ignorar. Parte 2. La acumulación invisible. Después de aquella noche, Elena no hizo ningún cambio visible. No habló del tema ni cuestionó nada directamente. Pero algo en su manera de mirar comenzó a transformarse. Comenzó a observar detalles que antes le parecían normales y ahora le resultaban reveladores. No eran grandes conflictos, eran pequeños gestos repetidos durante años. Siempre había creído que su vida había tomado forma a partir de decisiones conscientes y responsables. Y en parte era cierto. Cada ajuste que hizo tuvo una razón válida en su momento. Cuando sus hijos eran pequeños, pidió reducción de jornada para poder acompañarlos más de cerca. Cuando su esposo recibió una oportunidad laboral que exigía más tiempo y energía, ella reorganizó sus horarios para sostener la dinámica familiar. Cuando surgían propuestas que implicaban viajes o mayor exposición profesional, evaluaba no solo su deseo, sino el impacto que tendría en casa. Siempre parecía lo correcto. Lo que nunca se preguntó fue cuánto de esa responsabilidad se había convertido en renuncia constante. Recordó con claridad el día en que le ofrecieron inscribirse en un posgrado que implicaba viajar 2 veces al mes. Era una oportunidad real de crecimiento, algo que le entusiasmaba. Lo comentó en casa con ilusión contenida. Su esposo no se opuso de forma directa, pero habló de lo complicado que sería coordinar los horarios con los niños pequeños. Dijo que quizá más adelante sería mejor momento. Elena entendió. Siempre entendía. Guardó los papeles en un cajón y se dijo que no era urgente. Con el tiempo dejó de ser una opción. También recordó una oferta de trabajo en otra ciudad que implicaba desplazamientos frecuentes.
No era un traslado definitivo, pero sí una oportunidad de avanzar profesionalmente. La evaluó durante días y al final decidió rechazarla porque no era el momento adecuado para alterar la estabilidad. Nadie la obligó. Fue su decisión. Y ahora empezaba a preguntarse si había aprendido a elegir siempre lo que le garantizaba equilibrio para los demás, incluso cuando eso significaba limitar su propio crecimiento. No encontraba un solo sacrificio grande, encontraba muchos pequeños, ajustes mínimos que parecían insignificantes en el momento, pero que acumulados durante años le habían colocado en un lugar fijo, siempre disponible, siempre adaptable. En el trabajo, en cambio, su crecimiento había sido firme. Allí no dudaba tanto. Allí sabía que podía aspirar a más. Sin embargo, incluso en el espacio, muchas veces rechazó responsabilidades adicionales porque calculaba primero cómo afectaría la rutina familiar. La palabra después comenzó a tomar un nuevo significado. Después que los niños crezcan, después de que haya más estabilidad, después de que todo esté más tranquilo, ese después se convirtió en el lugar donde guardaba sus propios deseos. A los 50 años, ese después ya no parecía tan lejano. Sus hijos estaban casi listos para irse. Las urgencias no eran las mismas y sin embargo, ella seguía funcionando como si todo tuviera que postergarse. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontró un cuaderno donde años atrás había anotado ideas para un proyecto propio. Al leerlo, sintió una mezcla de nostalgia y sorpresa. Esta versión de sí misma era ambiciosa, clara y segura. Había escrito metas concretas, plazos, incluso posibles contactos. No parecía una fantasía, parecía un plan real. Se preguntó en qué momento dejó de consultarse. No estaba resentida con su familia, no culpaba a nadie. Lo que comenzaba a incomodarla era la evidencia de que había normalizado ponerse en segundo plano. Lo había hecho con buena intención, lo había hecho por amor. Sin embargo, el resultado era el mismo. Su tiempo, su energía y sus decisiones siempre giraban alrededor de sostener a otros. La acumulación invisible de pequeñas elecciones la había colocado en un lugar donde su presencia era imprescindible, pero su deseo era secundario, y por primera vez esta realidad dejó de parecerle inevitable. Parte 3. El espejo. La propuesta para liderar el nuevo proyecto llegó unos días después de que Elena comenzara a notar con más claridad sus propios patrones. Su jefe la llamó a la oficina y le explicó que necesitaban a alguien con experiencia, criterio y capacidad de sostener presión. Le dijo que confiaba en ella, que sabía que podía hacerlo bien. Mientras escuchaba, Elena sintió algo que hacía tiempo no sentía con tanta nitidez: entusiasmo. No era solo un reconocimiento externo, era la sensación de estar frente a una posibilidad real de crecimiento. El proyecto implicaba más responsabilidad, mayor visibilidad y probablemente una promoción futura. Aceptó pensarlo y salió de la reunión con la mente activa. Durante el trayecto a casa, comenzó a imaginar cómo sería asumir ese rol. Sabía que no sería fácil. Implicaría más reuniones, más exposición y quizás algún ajuste en su rutina.
pero también sabía que estaba preparada. Lo había estado durante años. Al llegar a casa decidió comentarlo en la cena. Lo hizo sin dramatismo, como una noticia más del día. Esperaba al menos una reacción de orgullo o curiosidad. La respuesta fue diferente a lo que imaginaba. Su esposo frunció el ceño levemente y preguntó cómo afectaría eso la organización de la semana. Si implicaría llegar más tarde, si tendría menos disponibilidad. Sus hijos escucharon con interés breve, pero enseguida volvieron a hablar de sus propios asuntos. Nadie cuestionó su capacidad. Nadie dijo que no debía hacerlo. Pero tampoco hubo un reconocimiento claro de lo que significaba para ella. La conversación se desplazó rápidamente hacia la logística. Elena respondió con calma. Explicó que aún estaba evaluándolo y que intentaría organizarse. Sin embargo, mientras hablaba, notó algo que le resultó incómodo. Su mente no estaba centrada en que si quería ese proyecto. Estaba centrada en cómo minimizar el impacto para los demás. Esa noche se miró en el espejo más tiempo de lo habitual. No vio a una mujer insegura, vio a una mujer capaz, que sin embargo dudaba del momento de colocarse en el primer plano dentro de su propia casa. En la oficina nadie le pedía que redujera su ambición para mantener el equilibrio. En casa, incluso sin exigencias explícitas, ella misma lo hacía. El contraste se volvió evidente. En el trabajo era consultada antes de tomar decisiones importantes. En casa, muchas decisiones simplemente se le informaban. Afuera, su opinión era necesaria. Adentro, su disponibilidad era asumida. No era una diferencia violenta, pero sí constante. Recordó la facilidad con la que había aceptado los planes del fin de semana días atrás. Recordó cuántas veces reorganizó su agenda personal para acomodarse a cambios que no había decidido. Recordó cómo, al hablar del nuevo proyecto, su primera reacción interna fue pensar en cómo evitar incomodar. La imagen en el espejo no le devolvía rabia, le devolvía claridad. Se dio cuenta de que había construido dos versiones de sí misma, una profesional segura, visible y firme, y otra doméstica adaptable, contenida y siempre dispuesta a ceder un poco más. Ambas eran reales, pero ya no le resultaba coherente que estuvieran tan separadas. Elena comprendió que no se trataba solo de su esposo o de sus hijos. Se trataba de una forma aprendida de ocupar espacio. Había asumido que en casa debía sostener más que destacar, que su fortaleza consistía en no exigir demasiado. Pero ahora algo empezaba a incomodarla profundamente. Si era capaz de liderar equipos complejos en la oficina, ¿por qué dudaba en defender su propio tiempo en casa? Si podía hablar con seguridad frente a directivos, ¿por qué medía cada palabra cuando se trataba de expresar un deseo personal? No encontraba una respuesta sencilla. Lo que sí encontró fue una sensación nueva. Ya no quería dividirse de esa manera. La propuesta del proyecto dejó de ser solo una oportunidad laboral. Se convirtió en un espejo que le mostraba la distancia entre la mujer que sabía ser afuera y la mujer que se permitía ser dentro. Esa noche no tomó una decisión definitiva. Sin embargo, algo cambió en su interior. Por primera vez, la pregunta no fue ¿cómo afectará esto a los demás? Fue
¿qué quiero yo hacer con esta oportunidad? Y esa pequeña variación en la pregunta tuvo un peso enorme. Elena no estaba en crisis, no estaba al borde de una ruptura, estaba al frente de una toma de conciencia que la obligaba a verse con honestidad. Y cuando una mujer se mira con honestidad, ya no puede fingir que no ve. Parte 4. La herencia silenciosa. Después de aquella noche frente al espejo, Elena comenzó a revisar no solo sus decisiones recientes, sino también las ideas que habían guiado su forma de vivir durante años. No era suficiente observar lo que hacía, necesitaba entender desde dónde lo hacía. Pensó en su madre, una mujer fuerte, organizada y siempre disponible. Nunca la escuchó quejarse de cansancio. Nunca la vio detenerse para preguntarse qué quería para sí misma. Su madre hablaba con orgullo del sacrificio, de la importancia de sostener a la familia, de estar siempre cuando los demás lo necesitan. Elena creció admirando esa capacidad. En su casa, el mensaje era claro, aunque nunca se pronunciara como regla. Primero la familia, primero el deber, primero el equilibrio. Las necesidades propias podían esperar. Nadie le dijo explícitamente que debía ponerse en segundo lugar. Y lo aprendió observando. Aprendió que una mujer valiosa era aquella que sostenía sin pedir demasiado a cambio, que la madurez consistía en ceder con elegancia, que el amor implicaba adaptarse. Durante mucho tiempo no cuestionó esas creencias. Le parecían naturales, incluso nobles. Le dieron estructura en momentos difíciles. Cuando su esposo atravesaba etapas de presión laboral, ella asumía más responsabilidades sin dramatizar. Cuando sus hijos necesitaban apoyo constante, organizaba su agenda con eficiencia. Se sentía útil, necesaria, importante. Lo que nunca evaluó fue el costo silencioso de esa utilidad permanente. Mientras reflexionaba, comprendió que había confundido fortaleza con invisibilidad. Creía que ser fuerte no era necesitar demasiado, que pedir espacio o tiempo para sí misma podía interpretarse como egoísmo. Esa idea no había surgido de una conversación puntual. Era una herencia emocional. La lealtad para ella siempre estuvo asociada a la postergación personal. Elena no culpaba a su madre ni a su educación. Sabía que cada generación hace lo que puede con lo que sabe. Sin embargo, reconocer el origen de sus patrones le dio una perspectiva distinta. No estaba actuando solo por circunstancias actuales. Estaba repitiendo un modelo aprendido. Recordó varias frases que escuchó en su infancia. Una mujer inteligente sabe cuándo callar. No todo tiene que decirse. La familia se mantiene unida cuando alguien sostiene. Esas frases no eran violentas, eran sutiles y juntas construían una identidad clara. Ella se convirtió en la que sostiene. Con el tiempo, esa identidad se volvió automática. En cualquier conflicto, su primera reacción era evaluar cómo mantener la estabilidad. En cualquier decisión, su impulso era reducir el impacto para los demás. Incluso en sus pensamientos más íntimos, tendía a justificar las necesidades ajenas antes que las propias. Ahora comenzaba a cuestionar esa estructura. No quería dejar de ser leal ni dejar de amar.
pero empezaba a entender que amar no debía implicar desaparecer, que sostener no significaba cargar siempre más peso que los demás, que la armonía no podía construirse únicamente sobre su capacidad de adaptación. La herencia silenciosa que había recibido era fuerte. Había moldeado su forma de moverse en el mundo, pero ya no le parecía incuestionable. Comprendió que durante años había actuado como si el bienestar colectivo dependiera exclusivamente de su capacidad para ceder. Y tal vez esa idea nunca había sido completamente real. Al mirar su vida con más claridad, se dio cuenta de que nadie le había pedido explícitamente que renunciara a sus deseos. Muchas veces fue ella quien anticipó la necesidad de acomodarse. Lo hizo por amor, por costumbre y por coherencia con lo que aprendió. Sin embargo, ahora, a los 50 años, esa coherencia comenzaba a sentirse incompleta. Elena no quería romper con su historia, quería reinterpretarla. No deseaba abandonar los valores que la formaron, quería actualizarlos. La verdadera pregunta ya no era si su familia la necesitaba. La pregunta era si ella podía seguir necesitándose tampoco. Y esa pregunta marcó un punto interior que ya no podía ignorar. Parte 5. El primer movimiento. Después de reconocer el origen de sus patrones, Elena supo que no bastaba con entender. Si todo quedaba en reflexión, nada cambiaría realmente. La conciencia era el primer paso y necesitaba traducirse en una acción concreta, aunque fuera pequeña. El primer movimiento no fue dramático ni visible para los demás. Fue interno. Decidió que antes de responder automáticamente a cualquier solicitud, se daría unos segundos para preguntarse qué quería realmente. Parecía algo simple, casi insignificante, pero para ella implicaba romper una inercia de años. La oportunidad del nuevo proyecto en el trabajo seguía pendiente de respuesta. Durante días había evaluado más los posibles inconvenientes familiares que su propio deseo profesional. Una noche, sentada en silencio después de cenar, volvió a revisar el correo con la propuesta. Lo leyó con atención. Sintió nervios y también entusiasmo. Por primera vez, la pregunta principal no fue cómo afectaría a los demás, fue si ella quería hacerlo. La respuesta pareció clara: sí. No porque necesitara demostrar algo, no porque quisiera escapar de su vida, sino porque era coherente con la mujer que sabía que podía ser. Sin anunciarlo en ese momento, decidió aceptar. Al día siguiente respondió el correo confirmando que asumiría el liderazgo del proyecto. No pidió permiso, no consultó primero, informaría cuando fuera necesario. Pero la decisión ya estaba tomada. Mientras presionaba enviar, sintió una mezcla de temor y de alivio. No estaba acostumbrada a elegir de esa manera. Esa misma semana surgió otra situación pequeña y significativa. Su esposo volvió a proponer un cambio de planes para el fin de semana. Antes habría dicho que sí sin pensar. Esta vez hizo una pausa real. Le dijo que ya tenía organizado su tiempo y que prefería mantenerlo así. No hubo discusión fuerte, solo un breve silencio incómodo. Él respondió que estaba bien, aunque se notaba cierta sorpresa. Elena sintió una punzada de culpa automática,
como si estuviera fallando en algo. Y a la vez sintió algo nuevo, firmeza. No estaba rechazando a su familia, estaba respetando su propio espacio. El tercer movimiento fue aún más sutil. Cuando hablaron nuevamente del viaje futuro que su esposo imaginaba, Elena expresó con claridad que le gustaría considerar también un destino que siempre había querido conocer. No lo dijo con confrontación, lo dijo con seguridad tranquila. Esa frase tan sencilla marcó un cambio profundo. Durante años había acompañado planes ajenos con entusiasmo adaptado. Ahora comenzaba a incluirse en la conversación. No todo se transformó de inmediato. Las dinámicas no cambiaron en una semana, pero algo sí se modificó de manera irreversible. Elena dejó de actuar desde la anticipación constante de las necesidades de otros y comenzó a registrar las propias. El proceso no fue cómodo. La culpa intentaba aparecer cada vez que decía que no. La duda surgía cuando notaba cierta incomodidad en el ambiente. Sin embargo, cada vez que resistía el impulso de volver a acomodarse, sentía que algo en su interior se fortalecía. Comprendió que no necesitaba romper su matrimonio para comenzar a elegirse. Tampoco necesitaba una crisis externa que justificara su cambio. Lo que necesitaba era coherencia con su propia conciencia. El proyecto en el trabajo comenzó a ocupar más espacio en su agenda. Las primeras reuniones la desafiaron. Volvió a sentirse activa, presente, estimulada. Al regresar a casa después de esos días intensos, notaba la diferencia en su energía. No estaba huyendo de su vida familiar, estaba ampliando su identidad. Una noche, antes de dormir, reconoció con claridad lo que estaba ocurriendo. No estaba viviendo una revolución visible, estaba viviendo una reordenación interna. Y esa reordenación implicaba aceptar que ya no podía seguir funcionando desde el segundo plano. Elena no sabía todavía hasta dónde la llevaría ese camino. No sabía si su matrimonio se ajustaría con facilidad o si surgirían tensiones mayores. Pero algo era seguro. Ya no podía volver a la inconsciencia cómoda de antes. Había tomado una decisión pequeña, pero decisiva. Había elegido actuar pensando primero en su coherencia personal. Y cuando una mujer de 50 años hace ese movimiento en silencio, puede que el mundo no lo note de inmediato. Sin embargo, su mundo interior ya ha cambiado para siempre. Ese fue el verdadero inicio. Si algo de la historia de Elena te tocó, quiero invitarte a hacer algo sencillo y poderoso. No respondas con una frase genérica. Déjame en los comentarios una palabra o una frase que describa lo que estás comenzando a comprender sobre ti. Puede ser cansancio, claridad, despertar, culpa, fuerza o lo que sea real para ti. A veces escribirlo es el primer acto de conciencia. Si sientes que esta historia refleja algo que no habías podido poner en palabras, dale un like. No solo ayuda al canal, ayuda a que esta conversación llegue a otras mujeres que están viviendo lo mismo en silencio. Y si quieres acompañar el proceso completo de Elena, suscríbete ahora. Esta no es una historia de un solo capítulo, es una transformación paso a paso. Y lo que viene puede ser el espejo que todavía no sabías que necesitabas. Si conoces a alguien que siempre está para todos menos para ella misma, comparte este capítulo. A veces una historia es más fácil de escuchar que un consejo directo.
Nos leemos en los comentarios y nos escuchamos en el próximo capítulo.